que no tienen ni idea cómo se maneja un sistema de salud. Escuchamos a la señora Sheinbaum hablar de fortalecer. ¿Fortalecer qué? Se llevaron con el seguro. Y no solo eso, generaron una escasez de medicamentos como nunca en la historia del país. La señora Gálvez tampoco conoce el tema de la salud, habiendo sido consejero de los hospitales privados más grandes de Monterrey y haberle dado servicio en una clínica hospital a 50,000 trabajadores y sus familias, y haber ganado el primer premio de calidad iberoamericana. Yo les quiero decir que yo sí sé cómo se arregla ese asunto. Y no es con experimentos como el que generaron con el INSABI, que lo único que hizo es mostrar un fracaso. Hoy la expectativa de vida ha caído 3 años y somos el país que peor manejó la pandemia. Entonces, hablar de fortalecer, ¿fortalecer qué? De verdad, yo pienso que la necesidad de una continuidad, de un discurso de falsedad, de engaños, por favor. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que haya una voluntad en la organización de salud, gente basada en su lealtad a los partidos, sino los mejores. En ese sentido, apreciados compatriotas, yo te garantizo que yo sé ese asunto de zapatero a tus zapatos. Aquí hay necesidad de compadrazgos, de favores entre partidos, de políticos que se han solapado entre ellos. Lo único que te pueden garantizar es poner más de lo mismo. Y yo quiero decirte, como un candidato ciudadano independiente al que se le cierran completamente las tema político, que yo me atrevo a hacer esta presentación aquí contigo para que escuches algo diferente, no algo de los socialistas, de los políticos, de los partidos, de la gente que está entrenada para engañar. Durante 8 años yo logré Premio Estatal de Calidad, Premio Nacional de Calidad y Premio Iberoamericano de Calidad en el sistema de salud. En este momento vamos a escuchar la intervención de Xóchitl Gálvez. Yo soy una mujer que le apuesta a la tecnología. Entonces, se destruyó el sistema de salud, Claudia, eso lo tienes que aceptar. 50 millones de personas hoy no tienen acceso a servicios de salud. Se destruyó el sistema de vacunación. Hoy solo 1 de cada 3 niños tienen vacunación completa. Las mujeres con cáncer, los niños con cáncer, se les dejaron de suministrar. La megafarmacia fue un fracaso. Entonces, mientras volvemos a rehacer todo el sistema de salud, todo el sistema de abasto de medicamentos, la gente podrá ir con esa tarjeta, con una receta electrónica, a cualquier farmacia, a la que él decida, y se establecerá un precio justo, ético. No tiene por qué ser toda corrupción si usamos tecnología. Lo que le ha hecho falta a este gobierno es el uso de la tecnología, y yo a ese tema le entiendo. Gracias, candidata Xóchitl Gálvez. ¿Alguien quiere responderle a la candidata Xóchitl Gálvez? Candidata Claudia Sheinbaum. Sí, más que responderle, plantear lo siguiente. Esa encuesta de Coneval, a la que se refieren los dos candidatos, la candidata y el candidato, la candidata del PRI, el candidato del Movimiento Ciudadano, es una encuesta de Coneval que preguntó sobre el INSABI. El INSABI nadie lo conocía porque en realidad era un sistema de distribución de recursos. Hoy hay un sistema de seguridad pública que ofrece salud para todos aquellos que no tienen IMSS e ISSSTE, que es el IMSS Bienestar, y ya mostré la gráfica de que tiene mucho mayor satisfacción que el anterior Seguro Popular. No hay que plantear el tema de invertir el dinero público en lo privado. Eso no ha funcionado nunca. Tiene que haber colaboración, pero no es invertir lo público en lo privado, porque eso ya demostró que tiene una enorme corrupción. Ahora, ¿cuáles son nuestras propuestas? La prevención como un tema central, casa por casa, escuela por escuela. La atención los 365 días del año, que haya médicos 24 horas del día. La formación médica, que fue algo que se cerró durante todo el periodo neoliberal. Yo hice una universidad de la salud con excelentes resultados. Empoderar a las enfermeras, que es algo fundamental que ocurre en nuestros sistemas de salud, que pueden dar mucho más, centros de toma de muestras y farmacias de bienestar para avanzar todavía más en la megafarmacia y distribuir medicamentos. Gracias, candidata Sheinbaum. Candidata Xóchitl Gálvez. Bueno, saludo a María Isabel, mamá de Brici, que padece cáncer, y yo creo que sería muy importante preguntarle a las personas
que murieron, a sus familiares por falta de medicamentos, a las mujeres que dejaron de atender. Y es una de las cosas más inhumanas que ha hecho este gobierno. Claudia, cuando estuvieron los manifestantes de los papás de los niños con cáncer afuera del Palacio Nacional, no hiciste absolutamente nada, te quedaste callada. Y eso realmente es lamentable. Eso te define como una mujer fría y sin corazón, la verdad. Que vengas a echar rollo mientras la gente está sufriendo la falta de medicamentos. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. ¿Quiere contestar, candidata Claudia Sheinbaum? No, te contesté. Candidato Maínez. Sí, porque también me aludieron. Y por cierto, qué bueno que la gente conozca el verdadero rostro de Xochitl, que se la pasó diciendo antes del debate que yo iba a venir a atacarla. En cuanto pudo, dio un golpe que además con alguien a quien hasta hace poco le rogaba que la apoyara como Dante Delgado. Pero lo viejo no tiene nada que ver con... Cuando lo viejo y lo nuevo no descalificamos a personas por su edad. En este momento escuchamos a el ingeniero Gilberto Lozano. Sí, apreciados compatriotas, que verdaderamente este bla, bla, bla de las candidatas es parte de esa consecuencia de un sistema político podrido. A ver, ¿dónde estaba Xochitl Gálvez cuando quitaron los fideicomisos? Porque tampoco dijo nada, al igual que la señora Sheinbaum, que tampoco ha dicho nada cuando pusieron un antropólogo de director del INSABI. Sí, una persona que sacaron del Museo de Antropología. Esos son parte de errores que le llegan a los mexicanos cuando son políticos los que manejan las cosas. La señora Gálvez no habla de los fondos de educación y desarrollo y tratamiento del cáncer cérvico-uterino, ni tampoco del fondo que eliminaron para todo el atención a las enfermedades catastróficas. De veras, estamos hablando con gente que nunca ha tocado un sistema de salud. En mi caso, además de tener un hijo médico, tener 18 parientes que son oftalmólogos, cirujanos plásticos, cardiólogos, ginecólogos, traumatólogos. Dar beca a todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que van a escuela pública. Lo hice en la Ciudad de México con excelentes resultados. Fortalecer la preparatoria, una educación media superior. Se ha avanzado bastante, y además con la beca que da el presidente de la República, pero todavía hay 1.5 millones de jóvenes de 15 a 18 años que no tienen acceso a la preparatoria o que la dejaron. Tenemos que llegar a esos jóvenes y darles la posibilidad de que estudien la preparatoria. Es mejor tener a los jóvenes en el aula que en la calle. Y por otro lado, más universidades. Cuando fui jefa de gobierno hice 2 universidades públicas, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, y con excelentes resultados. Hoy 50,000 jóvenes van a la universidad gratuita, porque así debe ser, la educación es un derecho que antes no iba. Esto lo vamos a hacer a nivel nacional. Gracias, candidata Claudia Sheinbaum. Candidata Xochitl Gálvez. Bueno, pues a Claudia se le olvidó hablar del colegio Rexam. Es increíble, Claudia, que por tu indolencia hayan muerto 19 niños y 7 adultos. Saludo a Mireya, que está aquí en el auditorio, mamá de Paola, quien desafortunadamente falleció con el colapso de ese colegio. Un año antes, Claudia, tú tenías los elementos para clausurar ese colegio y no lo hiciste. Insisto, eres una mujer fría y sin corazón, y eso te define completamente. Aquí tengo un documento que voy a subir en este momento a mis redes sociales que prueban que un año antes tenía los elementos legales para clausurar ese colegio. Y si lo hubieras hecho, aquí estuvieran esos niños y sus maestros. Eso se llama negligencia criminal. Y corazón. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. Candidato Maínez, ¿qué opina de los planes educativos y de los libros de texto gratuitos? En este momento, al candidato Gilberto de Jesús Lozano. Bueno, quiero cerrar un poco el comentario rápidamente del tema de salud, porque nosotros en mi clínica hospital demostramos que con la 4ª parte de las cuotas que damos al Seguro Social, podíamos ser mucho mejores que ellos. Es una tontería esto de no privatizarlas. No, eso es lo que la genera sustentable y no tener una bola de flojos que no les pasa nada porque la gente sea atendida a veces en la calle o en las banquetas. Voy al tema de educación, por favor.
¿Por qué no se atreven a decir que hoy la educación está manejada para el adoctrinamiento socialista? Que no tiene nada que ver con los estándares mundiales, que ustedes lo que quieren es mantener por muchas universidades para generar gente socialista. Fui catedrático. Y usted, señora Sheinbaum, su doctorado no es de Berkeley. Su doctorado es de la UNAM. Que haya intercambio en Berkeley es otra cosa. Yo sí tengo un posgrado en la Universidad de Stanford. Yo sí tengo una especialización en Japón. Y le puedo hablar del tema educativo, porque además de que fui catedrático de posgrado en el TEC de Monterrey, manejé kinder, primaria, secundaria y preparatoria para todos los hijos de trabajadores del grupo donde yo trabajaba como empleado. Así es que el educativo debe manejarse con estándares mundiales, cosa que ustedes no conocen. Ustedes no han tenido ni siquiera estado de las fronteras de México para observar, como en mi caso, 35 países en donde viví y sé cómo se maneja la educación para que México sea potencia mundial. Ustedes se pasan en dimes y diretes, que si el colegio reexamen, que si los hijos de la señora Sheinbaum becados para que puedan vivir en el extranjero. Ustedes hicieron un pacto para no meterse con los hijos, pero por favor, el borrachazo, si no educas ni a tu hijo, Xochitl, no lo educas ni a tu hijo. ¿Cómo quieres y pretendes administrar la educación de los mexicanos? Empieza en tu casa, por favor. Además, quítale estas 2 actas de nacimiento a tu hija, porque eso es una ilegalidad. Y usted, señora Sheinbaum, la verdad, abusa de las becas del gobierno. Es lucrar con el dolor de las personas. Nunca seremos así. Siempre hemos defendido la educación y la salud pública. En la Ciudad de México le di becas a todos los niños y niñas que van de escuela pública. Vamos a hacer ahora un programa para los niños de la primera infancia. Tiempo, gracias, candidata Claudia Sheinbaum. Candidata Xochitl Gálvez quiere contestar. Que no se lucra, aquí se defiende a las personas que siguen buscando justicia. Y bueno, tú te defines como científica, pero te olvidaste en la pandemia. Le diste un medicamento para piojos a los pacientes de COVID cuando no había ni sustento científico ni médico. Yo te pregunto, ¿cómo es posible que hayas permitido que trataran a seres humanos como animales de laboratorio? Y eso no es lucrar, simplemente fue algo que los científicos dijeron. El tema del modelo educativo y Vamos a escuchar al candidato Gilberto Lozano. La verdad, no sé cómo pueden ser gente tan falsa ante los ojos de los mexicanos. Rápidamente te digo, la señora Xochitl Gálvez ya tuvo que entrar a la alcaldía Miguel Hidalgo y entregó la casa porque no hizo bien su papel. Ahora, la línea del metro, yo nunca vi a la señora Sheinbaum atendiendo humanamente a todos los que perdieron la vida. Y en el tema de las vacunas, señora Xochitl, usted nunca levantó la voz de que era un ARN. Entonces ahorita viene a quejarse por algo que ocurrió durante la pandemia y me bajaron los videos donde yo les aseguraba a la gente que el tema de las vacunas era un experimento con humanos. Y si tengo un poco más de tiempo, Sí. Moderador. Sí. Muy bien, pues quiero decirlos, de veras, ¿lo ves a una persona como Marta o esos señores que tienen en la Secretaría de Educación Pública? La verdad, no sé cómo se atreve la señora Sheinbaum a hablar de su atención a la educación. Y vuelvo a repetir, señora Xochitl, si sabe algo de educación, empieza en su casa, por favor. Hace mucha falta. Ok, ahora vamos a escuchar a Xochitl Gálvez. A todos los niños. Voy a dejar de gastar el dinero en obras faraónicas. Mis obras faraónicas serán las escuelas, los hospitales y la seguridad pública. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. Candidato Maínez. Pues ojalá no hubieran malgastado el dinero en enciclomedia. En el gobierno de Fox dedicaron 24,000 millones de pesos y de esos se desviaron. ¿Me permite? Apostar por un modelo educativo que incluya a todas las personas y que lance a México al futuro. Gracias. Listo. Bueno, pues rápidamente decir que eso de las obras faraónicas
siquiera hablan de la deuda mexicana que ya creció a 15.5 billones de pesos. Y la verdad, prometen y ni siquiera saben si esa inversión va a ser sustentable. De ver, estas gentes no saben ni siquiera atacar los temas con una visión ejecutiva para ser potencia mundial. Y un México con valores, que por cierto, ninguno de los tres promotores de la ideología de género que están enfrente merecen hablar de valores. Ok, vamos a escuchar ahora a Xóchitl Gálvez. Con mayor exceso de mortalidad, y los datos que nos acaban de dar es que se murieron 240,000 personas que no deberían morirse. Gracias, candidata Xóchitl Gálvez. Vamos a pasar al bloque 2 de este primer segmento. Voy con usted, candidata Xóchitl Gálvez. Le voy a pedir, aquí hay 3 letras, A, B, C, son preguntas de parte de los ciudadanos que hicieron a través de las redes sociales, y le voy a pedir cuál elige para que yo le pueda hacer estas preguntas, A, B o C. C. Perfecto. Aquí está. Le voy a hacer, tiene 40 segundos para cada una de las respuestas, son por regiones. Empezamos por la región norte y empieza esto así. No es un secreto para nadie que tenemos un claro retraso educativo. Aunado a eso, nuestros profesores de todos los niveles cuentan con excesivas cargas administrativas y pocos estímulos. ¿De qué manera enfocará su plan de trabajo para solucionar estas problemáticas? Pues a mí me parece muy importante que volteemos a ver a los maestros. Se redujo de manera significativa los recursos para la capacitación de los maestros. Hoy el 70% de los niños no comprenden lo que leen y el 80% no pueden hacer operaciones aritméticas básicas en la primaria. Por eso propongo la escuela de tiempo completo, donde los maestros podrán ganar más a través de una capacitación y transparentar el sistema de ascensos que existe hoy en el sector educativo, porque es opaco. Los maestros no saben cómo obtienen una plaza ciertas personas. Hay que transparentarlo y hay que apoyar a los maestros para que estén mejor capacitados con mejores salarios. Pregunta de la zona centro del país, Xóchitl Gálvez, ¿cómo solucionaría el desabasto de medicinas que está presente desde hace mucho tiempo en los servicios de salud del país? He dicho claramente que con la tarjeta Mi Salud, que es una tarjeta inteligente, inclusive aquí está el historial médico del paciente, podrán ir a un médico público o privado, ni modo. Ante la destrucción, la gente no puede seguir esperando un medicamento, una consulta, en lo que recuperamos el sistema público de salud. Yo creo en educación pública, creo en la salud pública y creo en los hospitales públicos, pero hoy eso es un desastre. Así es que vamos a tener que echar mano del sector privado en lo que recuperamos el sistema público. Pagado con el erario. Pagado con el erario, porque no te entregaron tu medicamento y vamos a tener un programa específico para diabéticos. Gracias. La pregunta de la zona sur, ¿cómo mejoraría la calidad de la educación en México? Y si esa propuesta contempla la mejora de los planteles educativos. Aquí mencionan agregar comedores, auditorios, internet. Pues una de las cosas que funcionaban más o menos, que se podían haber mejorado, como eran las escuelas de tiempo completo. Es fundamental la alimentación. ¿En qué corazón cabe haber quitado las escuelas de tiempo completo donde los niños tenían chance de estudiar? No, ni quitarlo a todas las localidades a través de satélites de banda baja, internet, para que las personas puedan estudiar, aprender inglés y aprender tecnología. Se va a enseñar robótica, inteligencia artificial, habilidades digitales y competencias laborales a los niños. Gracias, candidata. Voy con la candidata Claudia Sheinbaum. Candidata, ¿A o B? A. Estas, como le decía, son preguntas hechas por la ciudadanía. Empezamos con la zona norte, candidata. Los centros de salud necesitan una actualización en todas las áreas. ¿Cómo se podría modernizar sin perjudicar a los beneficiarios del sistema? ¿Y cómo podrían ampliar el personal para cubrir a más derechohabientes? Sí, cómo no. Antes de tomar la pregunta, quisiera nada más decir que aquí la candidata del PRIAN, pues la verdad es que dice muchas mentiras, porque no sé con cuánto dinero va a poder pagar los medicamentos en instituciones privadas, porque además, como ya lo dijimos, eso genera enorme corrupción. Aquí hay un caso
de mentira de la candidata, en donde muestra que iba a donar su departamento al colegio salesiano. No solamente no lo vendió, sino que no solamente no lo donó, sino que lo vendió a la sobrina de Felipe Calderón por millones de pesos. Es muy sencillo, centros de salud y formación de médicos y de enfermeras. Ya lo hicimos en la Ciudad de México. Segunda pregunta de la zona centro, candidata Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es su propuesta para mejorar la calidad de los conocimientos impartidos en las instituciones de educación pública? Es el tema de la calidad en la educación. Sí, recientemente se puso en marcha la nueva escuela mexicana con los nuevos libros de texto. Es muy interesante este modelo, porque no es un modelo que esté basado en la memorización y en que independientemente del lugar donde se viva es el mismo tipo de educación, sino que está basado en la participación de los niños. Además fue desarrollado con los maestros y maestras, con el Magisterio Nacional, que recuerden que en el pasado los criminalizaron, hicieron la reforma educativa que no sirvió de nada. Ahora ya está funcionando y vamos a hacerlo funcionar mejor. Por último, la pregunta de la zona sur, para recibir una cita médica, dice, te la dan para 8 o hasta 15 días. Pasar por un especialista te lo condicionan demasiado. ¿Usted qué propondría para que esto ya no pase en las clínicas y hospitales? Sí, vamos a plantear dos temas. El primero, fíjense que se cerraron durante todo el periodo neoliberal del PRIAN, que representa la candidata del PRIAN, los accesos a estudiar medicina. Entonces no hay suficientes médicos especialistas en el país. Por eso estamos planteando abrirlos más. De hecho, ahora ya a doble de lo que había en 2018 estudiando en su especialidad. Y además lo que estamos planteando es que pueda empoderarse, como dije, a las enfermeras y tener un mejor modelo de referencia y contrarreferencia. Fortalecer la atención a la salud primaria. Gracias, candidata Claudia Sheinbaum. Por descarte, candidato Márquez, le toca la B. Preguntas que recibió el Instituto Electoral a través de redes sociales fueron más de 24,000. La de México claramente no es entre los mejores países en materia pública. ¿Quién nos dice esta persona? ¿Qué piensas hacer para mejorar la salud de los mexicanos? Bueno, amigos, hay que ver ahorita que hay un pacto entre estas dos candidatas destapadas por el señor López. No se pega ni con el pétalo de una rosa. Liberales, socialistas o liberales, conservadores, por favor, si son idénticas, son ustedes gemelas. La señora Xóchitl aprobó todas las iniciativas, entre ellas las de militarización, la pérdida del seguro popular, la creación del INSABI. O sea, no entiendo por qué engañan a los mexicanos. Ahora, ¿qué haría yo? Zapatero tus zapatos. Vamos verdaderamente poniendo los mejores en cada zona regional de los centros de salud. Vamos poniendo gente que sepa de lo que, no porque le deba un favor a Andy López Beltrán o al otro, porque estuvo muy interesante el pacto que hizo Andy López Beltrán o López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, Claudia Sheinbaum, con la señora Gálvez, para no tocar toda la corrupción que han hecho hasta con los medicamentos los hijos de López, en la que tú te callas porque estás perfectamente alineada al proyecto para no tocar los legales de corrupción en el sistema de salud, que es el que está golpeando la eficiencia, es lo que está golpeando la eficacia. Aquí no tiene nada que ver el tema neoliberal, son resultados, y la verdad es que en esos resultados la gente se queja del peor momento de la salud en México, no solamente por la vacunación que se ha perdido, sino además vemos centros de salud perdidos. Con los equipos suficientes en los hospitales para realizar estudios en general. Por lo tanto, las fechas de seguimiento al tratamiento se prolongan hasta por más de medio año y no se cuenta con especialistas suficientes. Por supuesto que hay Muy bien.
Muy bien, vamos a explicar este tema. Switchen, por favor. ¿El switch? Sí. Sí. Imagen, o no sé si me quedé congelado, pero quiero decirle a la gente que el tema de equipamiento, el tema de abastecimiento de medicamentos, todo tiene un origen. Hoy se desvió un gran porcentaje del gasto de salud. ¿A qué? A propaganda, a corrupción, a obras faraónicas, a pagarle a senadoras como la señora Gálvez para que se vista de dinosaurio o para que se encadene y no haga nada, todo nada. No, aquí hay que apostar a la meritocracia. Verdaderamente no puede convertirse en pecado el aspiracionismo que tienen jóvenes de ser enfermeros, técnicas de enfermería, auxiliares de hospitales, administradores de hospitales. Por favor, hay suficiente género. Señora Sheinbaum, traen a los médicos cubanos, que son los que están en un desastre. ¿Por qué no habla de los médicos cubanos? O solamente para soltarle la atención que la señora Gálvez no diga nada de eso, porque ella también fue a visitar a Evo Morales. Es que ustedes, siendo socialistas y fanáticos de las dictaduras castrochavistas y del socialismo, andan con la cabeza en otra cosa en lugar de darle resultado a los mexicanos. Y equipar, generando riqueza, que es lo que no saben hacer ustedes. ¿Algún otro moderador? Vamos a escuchar. Creo que de la zona sur me falta la pregunta. Todavía siguen respondiendo. Ok, mientras está este tiempo todavía liberado, quiero decirles, amigos, que todo este proceso de que ahora vamos a tener que invertir en los niños para cambiarles el sexo, que ellos son los que mueven el ideología y que estamos gastando dinero en abortar. Tener que pagar abortos, asesinatos, descuartizados. ¿Qué no se dan cuenta? Mejor ese dinero lo usamos para recibir a los niños no deseados. Sí. Este gobierno que tú representas sacó el pañuelito blanco diciendo que la corrupción se había terminado. Mentira. Hoy la corrupción está peor que nunca. Tu plan C es un plan C de corrupción. Por lo tanto, yo voy a tirar el pañuelito blanco a la basura y voy a aplicar la ley. Vamos a castigar a los corruptos, trátese de quien se trate. Y como vamos a evitar las asignaciones directas, que Claudia propone 65%, yo propongo que sean prácticamente inexistentes las asignaciones directas, adelantando las licitaciones. El presupuesto se aprueba el 15 de noviembre y a partir de ahí puedes hacer licitaciones para que no te digan que no da tiempo. En mi gobierno van a ser muy pocas las adjudicaciones directas y la transparencia será una caja de cristal. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. Misma pregunta, candidata Claudia Sheinbaum, se la repito, ¿cómo se deben asignar los contratos de obra pública para transparentar la inversión, reducir los moches y la corrupción que de ahí se deriva? Candidata. Sí, voy a plantear dos temas. Lo primero, segunda mentira de la candidata del PRIAN, solamente hay que ver sus declaraciones patrimoniales en el Senado de la República, que son totalmente contradictorias. Inclusive una de sus empresas no está mencionada en las declaraciones patrimoniales, aun cuando es parte del Registro Público de Comercio. Así las mentiras del PRIAN. Cuando fui jefa de gobierno, desarrollé la Agencia Digital de Innovación Pública. Esta agencia nos permitió desarrollar una serie de acciones, entre otras el Tianguis Digital, que transparentó completamente las licitaciones, las asignaciones directas en el gobierno de la ciudad. Esto nos permitió que tuviéramos 0 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en el 2022 y 0 pesos por comprobar. No hubo ninguna otra entidad en la República que tuviera esa calificación y después voy a hablar más adelante de lo que hicimos en la ciudad. Muchas gracias y ahora pasamos a esta bolsa del tiempo sobre este segundo tema de corrupción y transparencia. Voy a hacer una primera pregunta dirigida al candidato Jorge Maínez. La corrupción en sus dos grandes acepciones, la del despojo a los ciudadanos en cada trámite o la de la apropiación indebida de los recursos públicos en contrataciones y obras, no se ha podido superar. Cada sexenio trae su gran escándalo.
privatizaciones, Fobaproa, Enciclomedia, Odebrecht, estafa maestra y Segalmex. Lo cierto es que no se ha logrado erradicar ni tener avances contundentes y significativos. ¿Qué plantean? Para que no se repita esta pregunta, aquí, en 6 años, no un gran escándalo, pero es su gobierno, sumado al de los anteriores. Adelante. Como he dicho, la Muy bien, corrupción amigos, es un sistema, pues es muy un claro. sistema que se construye. Escuchamos al ingeniero. Es muy claro, apreciados amigos, es verdaderamente patético escuchar en 2 candidatas de este tema que ha sido cuestionado. Antes de ver el contrato de una obra pública, hay que preguntarse si esa obra pública es lograda. Porque parece ser que la señora Sheinbaum ya se le antes de que se cayó. Y verdaderamente suena hipócrita, no hablando del hijo de su patrón, y mucho menos habla de Segalmex, que por cierto la moderadora se limita a hablar de las fechorías del PRIAN y poco menciona las grandes fechorías que se han cometido. Son lo mismo, porque toda la gente de Morena pues viene del PRIAN RD. El tema para acabar con esto es la impunidad, es acabar con la impunidad. Si alguien no paga por sus delitos, no se va a resolver. Y lo primero que voy a hacer es que vamos a cuestionar el patrimonio si corresponde con las declaraciones de impuestos que has hecho. Y con esa ley que se aplica en los países potencia mundial, si el patrimonio tuyo, de tus hijos, de tu concubino, no corresponde a los ingresos que has tenido y has declarado, yo te voy a meter a la cárcel. Igual a ti, Sheinbaum. Y no se diga a López Obrador, porque ustedes no quieren tocar ni con el pétalo de una rosa la gran red de corrupción de este gobierno. Tú misma, Xochitl, le has vendido contratos a este gobierno en adjudicación directa. ¿Cómo puedes de veras atreverte a hablar de que vas a buscar la manera de que todo sea licitado? Tú has sido beneficiada con tu familia, con tus empresas, definitivamente de contratos directos. En el caso del Chaifa, olvidaron los 88 millones de pesos que siendo servidora pública te beneficiaste tú y tu concubino. De veras que no tienen ustedes protectora. Y la señora Sheinbaum, por el amor de Dios, pues si la corrupción está a todo lo que da, cuando vemos lo que pasó en la línea 12 del metro, lo que vemos en el mantenimiento del metro de la Ciudad de México. Y por eso la señora Gálvez, volviendo a la señora Xochitl, la corrieron porque no entregó la casa al Colegio Salesiano cuando ella prometió quedar todo el trienio en la alcaldía Miguel Hidalgo. Bueno, pues entregó a Morena la alcaldía de Miguel Hidalgo. ¿Qué les parece? No, gemelas y siamesas no podría haber mejor, pero sobre todo para hacer esta payasada de hablar corrupción cuando el tema central es la impunidad. Ley y orden, Estado de Derecho. Investigue y ponga a disposición a los corruptos una fiscalía autónoma, un poder judicial autónomo, y todos estos integrantes van a ser nombrados de manera ciudadana a través de un concurso, sin que pertenezcan a ningún partido político. Esa sería mi propuesta. Muy bien, sobre este tema de, digamos, evitar que esto no solamente siga ocurriendo, sino que quede impune. Si revisamos básicamente quienes están encarcelados entre grandes y pequeños escándalos, 1 o 2 personajes por sexenio, más bien chivos expiatorios, pero realmente que se hayan desmantelado redes de corrupción o que el dinero se haya recuperado son muy pocos casos. ¿Qué propone, candidata, para terminar con la impunidad? Sí, son varios temas que planteamos y además no estoy de acuerdo con lo que planteas, Denise, porque repito, se han ahorrado 2.4 billones de pesos y no se pudiera haber hecho lo que se ha hecho en estos casi 6 años del presidente López Obrador. Ahora voy a la ivermectina. Hay 2 temas fundamentales que estamos planteando. Uno, ya lo hice en la ciudad con resultados, es digitalizar.
A partir de la digitalización, cree la DIF en la Ciudad de México, a partir de la digitalización no solamente puede aumentar la recaudación, sino que también disminuye la corrupción de distinto tipo. Ahora, en este gobierno ya no hay colusión entre el poder económico y el poder político. Como jefa de gobierno ahorré 100,000 millones de pesos del último gobierno del PRD en corrupción. Y por otro lado, la Agencia Nacional Anticorrupción, que no es solo una idea mía, sino producto de un proyecto de nación que hemos elaborado con distintas personalidades que ustedes conocen, las coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente. Se consultó a una gran cantidad de expertos y de ciudadanos de manera plural y determinaron hacer la Agencia Nacional Anticorrupción para poder seguir disminuyendo la impunidad. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. Claudia, cuando llegaron al gobierno prometieron barrer las escaleras de arriba para abajo, pero cuando vieron el tamaño del presupuesto, con lo único que barrieron fue con el dinero. La verdad, Claudia, el presidente te puso ahí, te dijo corcholata, pero lo que quieres es que seas tapadera de los sobres amarillos, de la Casa Gris, de la corrupción de Segalmex, de la corrupción de Rocío Nale, de la corrupción de los hijos y amigos del presidente, de las casas de Barclay. Eso es lo que realmente el presidente quiere contigo. Sobre el tema de los trámites y de cómo hacer para que los ciudadanos no sigan sintiendo que son despojados o que hay que cada vez que hacen un trámite así lo declaran, hay un problema y les cobran. Yo voy a proponer que la mayoría de los trámites sean de manera digital, que se elimine el contacto entre las personas, inclusive las licitaciones cuando hay aclaraciones sean de manera digital y métanse al portal del Tianguis Digital a ver si pueden saber cuántos contratos por adjudicación directa ha hecho el gobierno de Sheinbaum. Es imposible, es pura paja y están vacíos los fondos. Candidato Maínez. Bueno, hay que reducir los trámites, hay que... Escuchamos apreciados amigos, Gilberto de Jesús Lozano. Yo no entiendo. La señora Sheinbaum se atreve a decir que el poder económico está separado del poder político. Si la persona que más entra al Palacio Nacional es el señor Slim, es el señor Riobó, son los señores que se ganan todos los contratos, de verdad. Yo no entiendo cómo se atreven, teniendo que sostener a Bartlett y otros tantos rufianes. ¿Puedan ustedes hablar de que saben cómo ahorrar dinero en corrupción? Señora, usted se atreve a decir 2.4 billones. Si eso fuera cierto, señora Sheinbaum, no hubiese crecido la deuda 4.8 billones, porque los famosos 500,000 millones de pesos, el señor López nunca los encontró. Y por otro lado, a ver, señora Gálvez, ¿cómo se atreve usted a hablar de los robos y la corrupción? Tiene Fabio Salado, se trajo a Javier Corral, que tiene todavía denuncias penales en Chihuahua, a la hora que se robó los fondos del empresariado chihuahuense. No, usted puso la iglesia en manos de Lutero. Xochitl Gálvez. De la línea 12, Claudia, o es otro caso de impunidad, absoluta impunidad. El estudio de DNB dijo claramente que una de las causas raíz fue el mantenimiento. Y era tu responsabilidad, aunque lo niegues. Eso se llama negligencia criminal. 26 del Repsamen, 26 del Metro, 52 personas. Y la verdad es que sigue siendo fría, sin corazón. Yo te llamaría la dama de hielo, porque no veo cómo ni siquiera te atrevas a voltear. DNB aseguró eso y un ingeniero muy importante, el ingeniero Slim, dijo claramente que el metro se cayó por falta de mantenimiento. Candidata Claudia Sheinbaum. Sí, son muchas cosas por aclarar, quizá no tenga tiempo para aclarar todo, porque si no, no voy a poder decir. Pero mejor lo voy a decir antes. Vamos a hablar de la corrupción, porque lo peor, además de ser mentirosa, pues es ser corrupta y ser mentirosa. Vamos a hablar de los contratos de la candidata del PRIAN.
Número 1, Residencial Mariano Escobedo. Dio el permiso cuando fue jefa delegacional y después tuvo un contrato con esa misma empresa por 70 millones de pesos. Número 2, ¿saben por qué defienden tanto el INAI? Porque la candidata del PRIAN ha tenido contratos con el INAI desde 2013. El último es en 2023. Pero lo peor de todo es que falsificó invitaciones restringidas en el caso de contratos con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Las pruebas se las voy a dejar a los conductores que son periodistas. Candidato Álvarez, Álvarez. Aquí hay una nota. Escuchamos Bueno, amigos, al candidato Gilberto. la verdad, da risa. Da risa escuchar a estas dos corruptas tirando todo. Y es verdad, yo le preguntaría, señora Sheinbaum, ¿y usted por qué denunció penalmente por todos esos robos a la señora Gálvez? Y usted, señora Gálvez, ¿por qué se atreve a decir que no va ni siquiera a manejar una denuncia contra López Obrador cuando sabemos que es un súper corrupto? Tiene cola que le pisen, señora Gálvez, y usted, señora Sheinbaum, y tiene que ser un ciudadano el que haga este análisis de su patrimonio contra sus declaraciones, porque van a terminar en el bote. Ustedes son criminales, o que ya se les olvidó la guerra con el huachicol, ahorita está peor, simplemente cambió de manos el negocio, o de una rosa a Tata Obrador, porque usted nunca hacen el hashtag de narcopresidente y ni siquiera se atrevieron. No, es un asunto de voluntad que ustedes no pueden tener porque le deben favores a los partidos, le deben favores a los políticos, y no destapes, y mueven la cobija para un lado y para el otro y se protegen entre ustedes. Pero la verdad es que ustedes tienen una larga cola porque toda su vida han sido parásitos. Por favor, vendiéndole al gobierno, yo pongo a mi nieto de 7 años y te hace negocio. Eso no es el asunto, ni tampoco digitalizar, no se hagan tontos. Aquí hay que tener un fiscal de hierro que meta a la cárcel, que procure la justicia y que el delito en los artículos 219, 20 y 21 que usted pisoteó, señora Gálvez, ya debería de estar compareciendo ante la Fiscalía General de la República. Me supongo que López lo está dejando más para adelantito. Ok, seguimos escuchando a la candidata Claudia. Evaluación de acciones de transparencia durante el COVID-19. ¿Y saben por quién? Por Transparencia Mexicana, justamente una de las organizaciones que no es precisamente fan de la Cuarta Transformación. Premio Eduardo Campos para el uso de datos y servicios del Banco Interamericano de Desarrollo. Premio a la Innovación en Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia y muchos otros más. Para gobernar con honestidad. Contratos ha ganado Grupo Indi con tu delegación, con tu jefatura de gobierno y con el gobierno federal, 66,000 millones de pesos. Agato de Oropesa es funcionario, Agato trabaja en el Grupo Indi. ¿Qué querías que ocultara? 66,000 millones. Eso es una corrupción monumental. Explícale a los mexicanos. El candidato Xochitl Gálvez, la palabra el candidato Jorge Mayes. Sobre el tema de la justicia, de la rendición de cuentas al presidente. Escuchamos al candidato Gilberto. Bueno, amigos, la verdad es que este tiradero entre ratas es muy normal en este circo de gente que ha sido toda su vida parásita, toda su vida ha sido vividora, toda su vida han vivido del presupuesto público y la verdad no aguantan un análisis y todo hoy está entre no me tocas, no te toco, nos decimos, pero se dicen. Pero la señora Gálvez ha sido imposible encontrar una denuncia penal en la Fiscalía General de la República contra el gobierno de López. No lo hizo siendo senadora y teniendo todas las posibilidades. No, era payasadas estar abrazada ahí tirada en el suelo con Emilio Álvarez y Casa y el señor Gustavo Madero y la señora Sheinbaum
hablando de un ahorro de 2.4 billones, por favor, señora Sheinbaum, no se lo creen ni sus hijas, que creo que sí tuvo que la Fundación Rockefeller y el CONACYT, ahora CONACYT, haberlas mandado becadas. No, es que cualquier persona con dos dedos de frente puede entender que ustedes son verdaderamente ratas del presupuesto, que son los impuestos de los mexicanos. Yo lo primero que voy a hacer es que el dinero lo tengas en tu bolsillo, no en el gobierno. En el gobierno no. Vamos a bajar los impuestos para que se genere más riqueza, porque gastarla sabiamente es el que lo recibe en el bolsillo, no el gobierno. Todo en aquella cosa que se mete el gobierno, simplemente se están dotando dinero a todos. La verdad, se quedan cortas de las cosas que tienen una y otra destapadas por López, porque ustedes no respetan la vida. Como abortistas hablan de la interrupción legal del embarazo, nomás para que vean el nivel de corrupción que tienen, más corrupta que la Xóchitl de nombrar a sus hijos participantes de su campaña. Es un acto de nepotismo que verdaderamente pagó caro, viendo el Junior verdaderamente insolente de López, su hijo, como los hijos de López, los tribagos, que todo el mundo sabemos que no hacen nada, son unos golfos. Por favor, vamos siendo claros. O sea, nosotros que somos ciudadanos sabemos lo que significa pagar los impuestos, y ustedes los dilapidan, los tiran para contratarse entre ustedes y sus empresas. Señora Gálvez, usted estaba quebrada antes de entrar al gobierno de Fox, y se lo digo con conocimiento de causa. Ojalá la llamen ya a comparecer por la denuncia que le puse por más de 78 millones de pesos en contratos que usted le dio a todos los gobiernos, y entre ellos al del opositor. No, pues qué buena platicada dio Nandí López Beltrán y con la señora Sheinbaum. No te pego, no me pegas, aquí nomás vamos a decir esto, mientras no me denuncies no hay problema. Vamos a tirarnos como en la lucha libre y a echarle mentiras a la gente con nuestros trucos para que se traguen todo, porque ustedes se burlan de los mexicanos. Y más corrupción que la de usted, señora Xóchitl, que no tiene ni la preparación ni la cultura para estar presentando una candidatura opositora. Ahora entiendo por qué la destapó usted, López, y hay 150 notas periodísticas que lo comprueban. Y yo no voy a permitir que engañen a los mexicanos con más de lo mismo. Por eso hablamos claro, hablamos directo, porque es de ciudadano a ciudadano. Ok, sigue aquí la contestación del candidato Gilberto. Le faltan 30 segundos. Bueno, lo que quiero decir en estos 30 segundos, apreciados amigos, es que verdaderamente el juego de estas politiqueras, yo creo que ya nos tiene hartos a todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque ellas tienen muchos favores que pagar, que con el Max Arriaga y que con el Poncho Concheiro, y que el otro le debe chamba a Javier Corral, y al que le ayudó Marco Cortés y al señor Alito Moreno. Oye, entre ratas. No, necesitamos limpiar la casa, cambiar el rumbo y verdaderamente desmantelar todo este sistema podrido que, aunque hablen de combatir la corrupción, siempre ha sido una promesa fallida. Y además militarizaron el país para poder controlar al pueblo, que es la peor acción, y por eso tienen 184,000 asesinatos ya. Usted la aprobó, señora Gálvez, no se le olvide, usted aprobó la militarización. Adelante. Ahora voy a pedir que me confirmen. Voy a pedir que me confirmen de la cabina y no se preocupen, que de todos modos, en caso de que haya... Son 53 segundos los que quedan. Entonces, son 53 segundos. Quedan Jorge Maínez 10 segundos. Claudia... Hasta la bolsa de tiempo a la candidata del PRIAN se las quiero robar. Ya no le pusieron 5, ¿eh? Bueno, se quiere robar la bolsa del tiempo a la candidata. 53 segundos es lo que tengo. Vamos, si me permiten, voy a hacer esta última pregunta. ¿Qué grado de autonomía requieren las instituciones que se encargan de la corrupción? Candidata, ¿se puede repetir la pregunta? ¿Qué grado de autonomía respecto al gobierno o a quién tiene que tener esta? No es algo que sea una propuesta mía. Surgió de una mesa de trabajo
coordinada por Diálogos por la Transformación, donde han participado distintas personalidades que tienen que ver con una diversidad plural, no solamente vienen de Morena. Lo primero que tiene que haber es austeridad republicana, porque no puede haber lujos en los gobiernos, ni tampoco tirar el combate a la corrupción. Y lo segundo, son distintas instituciones que hemos planteado que no representan más gasto, como la Agencia Nacional Anticorrupción, que nos va a permitir juntar información y acabar con la impunidad. Gracias. Terminó esto de esta manera, esta parte de este bloque. Empezamos con el bloque no discriminación, grupos vulnerables y violencia en contra de las mujeres. Evidentemente implica varios temas, por lo tanto se recibieron muchísimas preguntas. Voy a hacer una pregunta general que van a responder los tres. Después entraremos con preguntas y pues tendrán un poco la impresión de que saltamos de tema abruptamente, pero es porque estamos tratando en las fichas de las preguntas de los ciudadanos de abordar todos los temas de este amplísimo catálogo de preguntas. Pero bueno, empezamos entonces con la pregunta general. ¿Qué acciones sustantivas va dirigida en mi primera pregunta a Xóchitl Gálvez? Será la misma para todos, pero empiezo con la candidata Xóchitl Gálvez. ¿Qué acciones sustantivas y con enfoque de derechos humanos va a realizar para atender las violencias contra las mujeres si las alertas de violencia de género no han funcionado, si las secretarías e institutos de las mujeres y las fiscalías especializadas tampoco han incidido en bajar los índices? ¿Qué nos puede decir? Quisiera empezar diciendo que yo vengo de Tepatepec. Ahí mi madre me enseñó que nacemos para servir. Al lado de la tía Manuela inicié mi trabajo comunitario. Nosotros creemos que Dios, la mejor manera de honrarlo es sirviendo a los demás. Toca el tema de grupos en situación de vulnerabilidad y me parece que mi compromiso es desde que era joven. He trabajado desde la sociedad civil en comunidades indígenas. La violencia de las mujeres es un cáncer que muchas mujeres en mi comunidad sufrían. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es atender el 100% de las llamadas. Habrá recursos para todos los municipios, para que haya psicólogas, para que haya trabajadoras sociales y se le dé seguimiento a cada llamada. Vamos a fortalecer las fiscalías, porque ahí están atorados muchos de los asuntos. Muchos delitos menores los vamos a mandar a la justicia cívica para que podamos realmente castigar el feminicidio y castigar la violencia hacia las mujeres. Gracias, candidata Xóchitl Gálvez. Candidata Claudia Sheinbaum, la misma pregunta, se la repito. ¿Qué acciones sustantivas y con enfoque de derechos humanos va a realizar para atender las violencias contra las mujeres si las alertas de violencia de género no han funcionado, si las secretarías, institutos de las mujeres y las fiscalías especializadas tampoco han incidido en bajar los índices? Bueno, los índices de feminicidio a nivel nacional han bajado más de 40%. Cuando fui jefa de gobierno, decreté la alerta por violencia contra las mujeres en noviembre del 2019. Hicimos varias acciones. Una de ellas que pienso implementar a nivel nacional es el asterisco 765, que dio excelentes resultados. Hicimos una serie de acciones que nos permitieron disminuir la violencia. Para disminuir las violencias tiene que haber dos ejes fundamentales: la atención a las causas y la cero impunidad. Durante mi gestión, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que es autónoma, creó la Fiscalía Antifeminicidios. Gracias a eso, en la Ciudad de México, feminicidio que se comete, feminicidio que es castigado. Es decir, cero impunidad en feminicidios, gracias a un procedimiento de investigación que dio excelentes resultados y es una de las propuestas que tenemos a nivel nacional. Gracias, candidata. Muchas gracias, candidata Claudia Sheinbaum. Para el candidato Jorge Maínez, le repito la pregunta, es la misma para las tres candidaturas. ¿Qué acciones sustantivas y con enfoque de derechos humanos va a realizar para atender las violencias contra las mujeres si las alertas de violencia de género no han funcionado, si las secretarías, institutos de las mujeres y las fiscalías especializadas tampoco han incidido en bajar los índices? Candidato. Bueno, definitivamente el punto aquí es que mientras tengamos en la parte de arriba un presidente, una persona orientada a esconder la información,
a llamarle información clasificada, a minimizar lo que sucede en este país en materia de asesinatos, pues este asunto no se va a resolver. La señora Gálvez tiene que empezar en su casa, porque el que su hijo diga que puede golpear a unas niñas, creo que desde ahí no trae bien la brújula usted, señora Gálvez. Y la señora Sheinbaum, que la vimos actuar con frialdad en toda la situación del colegio Rebásame, y no se diga también en el caso de la línea 12, pues verdaderamente ellas le deben tantos favores a las fiscales, a la Ernestina Godoy, a la otra, que se convierten en puestos políticos. ¿Qué voy a hacer yo? Los fiscales no son puestos políticos. Se acabó la influencia política en las fiscalías. Una fiscalía con mano de hierro. Yo tengo 7 nietas y tengo una hija. O sea, estoy rodeado completamente de las mujeres en su condición de cuidar, proteger su integridad. Y soy el primero en defender esos cuidados. Pero no pueden ser rollos como este de vamos a llevar un índice de feminicidios y vamos a llevar quién sabe qué. No, amigos, yo creo que la gente lo que quiere son resultados. Y precisamente por eso los debates se han convertido en un atole con el dedo, porque son las mismas promesas. Ustedes militarizaron al país. ¿Qué están esperando? Ponen a la señora Rosario Piedra Ibarra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no sabe de derechos humanos nada. Y luego ya infiltraron ahí la Suprema Corte de Justicia. Y por el lado de ustedes, señora Gálvez, si no tiene ni siquiera la posibilidad de saber a quién pone de senador pluri, de diputado pluri. Los partidos le ensartaron lo que quisieron. Gente que simplemente se le debían favores. Entonces, zapatero a tus zapatos, para mí el tema de los grupos vulnerables es generar riqueza. No he visto ningún país que con un enfoque de izquierda haya podido sacar a la gente de la pobreza, porque ustedes la orquestan y los grupos vulnerables los dejan golpeados. ¿A mí de qué me sirve, señora Gálvez, que usted hable, que ayudó a los indígenas? Si se burló de ellos usted, dijo, es que no quieren aprender, usted le echó de todo, usted es vulgar, usted es corriente, señora Gálvez, lo digo con mucho respeto, porque usted es una dama, y si no puede ni con su casa, pues vaya, a ver, primero resuélvalo. Yo aquí lo que tengo es que ir al tema del Estado de Derecho, ley y orden, zapatero a tus zapatos, y ir cuidando que cada posición en el gobierno esté orientado a la excelencia, a que seamos una potencia mundial. Cuando yo estuve en la Universidad de Stanford, mis compañeros eran 5 ministros de primer nivel de Singapur. Ustedes ni por ahí han pasado. Batallaron hasta para sacar su título. Usted, señora Gálvez, 16 años después, ni siquiera se graduó de ingeniera, por favor. Y luego el señor es ambientalista y es incapaz de decir lo que ocurrió con el ecocidio del Tren Maya. O sea, son hipócritas, ustedes son hipócritas. Son gente política que está entrenada para engañar a los mexicanos. Y yo les digo la verdad. Y siempre les voy a decir la verdad, aunque duela, aunque duela. Y este asunto del nivel de peligrosidad y violencia que hay en el país es porque están coludido el gobierno en sus niveles 1, 2 y 3, municipal, estatal y federal, y en los 3 poderes. Están coludidos. De otra manera, no hay manera de tener este nivel de violencia que tenemos contra las mujeres, contra los grupos vulnerables. No, pues oye, los cometacos y el desprecio que siente tu junior, Xochitl, contra la gente que se gana el pan con el sudor de su frente, de verdad habla que no pudiste ni en tu casa implementar esto que estás aquí echando bla, bla, bla. Y usted, señora Sheinbaum, igual, si no pudo ni retener a Carlos y más. Ya no sabemos si este señor Taviera, o como se apellide, tuvo que casarse para poder presentar un primer damo. La verdad, ustedes traen un verdadero show en su casa y llegaron, yo creo que al poder precisamente porque tragan sapos y no sé qué es lo que vayan a evacuar normalmente. Muy bien, todavía le quedan unos minutos al candidato Gilberto. Bueno, quiero nada más aprovechar para decir que la señora Gálvez, cuando habla de que presentó 33 denuncias siendo senadora, no están en ningún lado. Número 2, no la ratificó. Número 3, nunca tocó con el pétalo de una rosa a Tata Obrador por delitos
que vinculan al narcotráfico al señor que es un criminal confeso. Mucho menos denunció a sus hijos, lo hizo como de campaña. Es como esa mentira de un día le dice a la gente del PAN que no tiene creencias y al día siguiente se presenta como católica. Eso es un hipócrita, señora Gálvez. Eso es lo que es. Destapada por López para perder. ¿Le queda algo de tiempo? Y por eso son las becas que estamos planteando, becas universales. Ya lo hice en la Ciudad de México, soy la única que tiene resultados de los 3 que estamos aquí y lo vamos a hacer a nivel nacional. Candidata Xóchitl Gálvez, pidió la palabra. Hace rato quería contestarle a Claudia, resumiendo sus resultados en el tema de reducción de feminicidios. Es la ciudad donde más mujeres desaparecen de todo México, subió la violencia intrafamiliar y pues la violación de mujeres subió en la Ciudad de México. Entonces, ¿cuáles resultados habla Claudia? ¿Quiere responder, candidata Claudia Sheinbaum? Bajaron los feminicidios en 30%, ahí están los datos. Y en primer lugar en desapariciones. Lo que pasa es que ahora clasifican de una manera distinta los homicidios, y eso se lo voy a demostrar en las redes sociales, como el 36% de las actas de nacimiento tiene una clasificación donde no se identifica la muerte. Por eso bajan. Candidato Maínez, pide la palabra. Sí, para disculparme porque me presenté al inicio. Y escuchamos al candidato Gilberto. Amigos, es increíble. ¿Tú crees que un grupo formado por militares en la parte de seguridad nacional va a resolver el problema con un enfoque de derechos humanos? No, no están entrenados. La señora Xóchitl habla de duplicar, el otro señor militarizar, el segundo piso. A ver, Xóchitl, tú aprobaste la militarización y la van a llevar hasta el 2029 y esa gente no sabe de derechos humanos. Así de sencillo, no están entrenados para eso. Ellos lo que tienen es un enemigo enfrente y acabar con él. No, amigos, tenemos aquí que civilizar, no militarizar. Civilizar. Y hay ejemplos, lo que pasa es que tanto la señora Sheinbaum como la señora Gálvez vienen de estados perdedores, estados con crisis grandes de violencia, estados que no han desarrollado, no han ido adelante. Me llama la atención que por qué los estados más retrasados son de donde salen los candidatos presidenciales. Vaya, si siempre es la vanguardia la que debe de estar presente en una candidatura presidencial. Vete a ver a los mejores. No, aquí saca la gente de medio pelo, porque como bien dicen, gente de primera escoge gente de primera, pero gente de segunda escoge gente de tercera y de cuarta. Y así no se resuelve el problema. Ellas no han sido ejecutivas de grupos de más de 270,000 elementos. No han sabido trabajar multiculturalmente. No tienen conocimiento de lo que significa benchmark, referencias exitosas, prácticas exitosas. Por favor, yo lo que voy a voltear es a ver al mundo cómo lo hizo mejor, quién lo hizo mejor y por qué lo hizo mejor. Y eso es lo que trae a México convertirse en una potencia mundial y no estar hablando de las mismas tonterías que en el debate del año de hace 6 años fueron iguales. Están repitiendo lo mismo la señora Sheinbaum. ¿O qué, señora Sheinbaum? ¿No le va a reclamar a López que hizo una consulta para aplicar la ley a los expresidentes? Yo los hubiera metido al tambo si hay delitos. Y el primero va a ser López Obrador, porque verdaderamente tienen gran cola que le pisen él y su familia. Y no se diga ustedes dos también, porque ustedes son el principio del caos, del desorden, de la violencia. Han sido copartícipes y cómplices de un gobierno que ha acabado con nuestro país. No sé cuánto tiempo me queda, moderador. El presupuesto en el caso de las mujeres son 18,000 millones de pesos en el primer año. En el caso de los niños y niñas son cerca de 100,000 millones de pesos que tenemos establecido de dónde van a salir. Por cierto, hay que recordar que el 22 de noviembre en noviembre del 2022, la candidata del PRIAN dijo que los programas sociales deben ser temporales. Ahora se han dedicado a decir que ellos siempre estuvieron de acuerdo con los programas sociales. Candidata Xóchitl. Nomás para enseñarle que le encanta el PRIAN, pues aquí está Claudia con los del PRI y del PAN, pues digo, cuando le conviene, ¿no? Ahí está. ¿Qué quieres? ¿A cobrar lana? ¿A combate? Pues ahí estás, Claudia. Pues Eugenio, que acaba de salir de la cárcel. Yo quiero hablar rápidamente de los programas sociales. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, si no sabes, Claudia, es temporal. Se da por un año la beca.
Yo en ese tema estoy absolutamente de acuerdo. Los programas sociales seguirán. Morena se va, los programas sociales se quedan, nada más que le vamos a poner más. Le vamos a poner la pensión desde los 60 años, los adultos mayores tendrán medicinas, las mujeres van a tener la tarjeta La Mexicana, que les va a dar 5,000 pesos cuando estén en una condición de vulnerabilidad, y vamos a llevar la beca universal a la Constitución, junto con la beca a las mujeres, y también el apoyo para la alimentación de personas de pobreza extrema. O sea, voy a subir 3 programas más a la Constitución: el de alimentación, el de mujeres y la beca universal. Claudia, no te equivoques. Tú presumes mucho AMLO, pero no eres AMLO, no tienes ni su carisma. Candidatos, sobre el tema de, sí, voy en un segundo, candidato, pero según datos del Coneval, y creo que aquí vamos a hablar de un grupo vulnerable. En 2022 había pobreza y pobreza extrema, estaban en pobreza y pobreza extrema 29.9 millones de mujeres. De hombres eran 26.3. Es decir, había 2.8 millones de mujeres más que hombres que estaban en situación de pobreza. Y una de las características de las mujeres en esa pobreza es que sus parejas las dejan solas para cargar con la pensión alimentaria. Cargan con el peso solas, las instituciones no les han logrado ayudar a cobrar esas pensiones. ¿Qué proponen? Son miles y miles de mujeres cargando con la responsabilidad económica de sus hijos. Meter a la cárcel a las parejas pues no ayudaría de nada. ¿Cómo ayudarlas a cobrar ese dinero? Candidato. Cuando fui diputado local en Zacatecas también propuse una ley de paternidad responsable de obligaciones familiares y la volví a proponer como legislador federal. Es un tema central. 9 de cada 10 personas que... Muy bien, escuchamos al candidato. Prometer no empobrece, dar es lo que aniquila. Y eso es lo que escuchamos de la señora Sheinbaum y la señora Xóchitl, pero no te hablan que los 615,000 millones de pesos que se gastan en programas sociales van a durar muy poco si no generamos riqueza. ¿Por qué te lo digo? Porque todo es dinero prestado. Todo ha sido una luna de miel en donde, claro, hay que sostenerla. Ellos no saben ni lo que es la palabra sustentable. Significa que cuando tú generas un programa social, debes de tener un mecanismo para generar riqueza. Ellas nunca te van a hablar de crecer del 5 al 7%, nunca te van a hablar de liberar el mercado, nunca te van a hablar de desregular completamente la iniciación de empresas que la tienen totalmente burocratizada. Cuando una persona que nunca ha manejado una empresa es la que inspecciona tu empresa, es la que le pone leyes y etcétera, pues esto no va a funcionar. Es una luna de miel con tarjeta de crédito. Y lo terrible es que esta mejora en los cifras de Coneval, de la gente que estaba en pobreza extrema, hoy que reciben sus 3,000 pesos, adulto mayor, sembrando vidas, construyendo futuros, no son sostenibles si no generamos riqueza, si no crecemos como país, si no lo convertimos en una potencia mundial. Entonces ustedes están regalando sueños, están regalando mentiras, porque va a haber un momento en que hay que ir a pagar eso. Y ahorita los ingresos contra los egresos, solamente en el mes de enero y febrero, se gastaron de más 411,000 millones de pesos. Eso no es sostenible. O sea, estás viviendo con dinero prestado y alguien va a venir a cobrártelo en algún momento y entonces vas a decir que ya estando en el poder con militares, pues ahora sí a ver quién te saca de ahí. Ese es el problema, que ustedes son de izquierda, ustedes son progresistas, ustedes siempre administran la miseria y la pobreza. Nosotros vamos a administrar riqueza porque vamos a convertir a México en una potencia mundial y la forma es hacerle llegar, apreciados amigos, verdaderamente el decirle a la gente, ni siquiera voy a agarrar el dinero para traerlo al gobierno, no, te lo voy a dejar en tu bolsillo. Un peso en el bolsillo de los mexicanos va a ser gastado con más sabiduría a que lo estén entregando como dádivas y limosna. Vamos a generar verdaderamente una atracción de la gente al trabajo, y aquella persona que es vulnerable, que es discapacitada, que es adulto mayor, lo vamos a proteger, pero generando riqueza, porque creciendo al 1%, señora Sheinbaum, haciendo un segundo piso de eso, lo único que va a llevar es al desastre al país. ¿Me queda algún tiempo, moderador? Unos cuantos segundos. Bueno, para decir
con toda claridad, estas señoras no saben de finanzas públicas o no quieren tocarlas, porque el señor López lo único que ha hecho es endeudar al país, distribuir un dinero que no generamos, porque crecer al 1% es una estupidez. Somos el país peor que ha crecido antes de la pandemia, ahorita, de toda Latinoamérica. Al pueblo yaqui, agua, tierra y un programa realmente de bienestar. Van a continuar esos programas de justicia. En cuanto a las mujeres, en la Ciudad de México es de las pocas entidades que se ha aprobado la ley vicaria, que justamente tiene que ver con estos temas. Quiero seguir avanzando. Vamos a ampliar el número de viviendas para las y los jóvenes. Vamos a cambiar la ley del Infonavit y la Constitución para que sea el propio Infonavit quien construya las viviendas. Estamos hablando de alrededor de 1 millón de viviendas, no las que se construyeron en el pasado, sino realmente viviendas que estén cerca de los lugares de trabajo. Un apoyo para mejora de vivienda, la rehabilitación para personas con discapacidad, y estamos hablando también, porque hay que decir lo que no se toca muchas veces, el tema de maltrato a los animales que quede en la Constitución. Gracias, candidata Xochitl Gálvez, pedía la palabra. Sí, que eso dijo el presidente Andrés Manuel. Yo presenté la reforma constitucional y su partido Morena nunca la ha querido discutir. Es este puro cuento. Candidato Maínez. Bueno, lo que quiero decir, amigos, es que hablar de protección de grupos vulnerables, la verdad, no sé cómo no se cortan la lengua estas señoras, porque el primer grupo vulnerable es el ser indefenso que está en el vientre materno. Y yo lo que propongo es verdaderamente aquel niño que sea no deseado, para evitar un caos psicológico y un golpe tremendo al convertir en asesina a la madre, recibir a todos esos niños no deseados y convertirlos en mexicanos de bien. Yo lo garantizo que lo puedo hacer desde la presidencia de México, y ustedes no, Como hay un ratón en la cocina, cierran la cocina. Como hay un niño no deseado, córtalo, y le llaman interrupción legal del embarazo, porque la interrupción, la misma palabra lo dice, puede reanudar. No, no le saquen la vuelta, ustedes asesinan. Ustedes son gente que no sé cómo se atreve a hablar de proteger a los grupos vulnerables, si el grupo más vulnerable es el ser indefenso que se está desarrollando espiritual y físicamente en el vientre materno. Ustedes quieren acabar con la vida. Ustedes son cultura de muerte. Ustedes siguen las agendas globalistas. Ustedes son progres. Necesitamos un candidato pro vida y pro familia que verdaderamente cambie el paradigma y todos esos mitos que traen en su cabeza para proteger a grupos vulnerables, y no van con el primero y se atreven a pedir protección, por favor. ¿Me quedan algunos segundos? Tenemos que terminar con el patriarcado, tenemos que revalorar el papel de las mujeres en la familia. Por eso también voy a trabajar mucho en el tema de la salud mental. Para los jóvenes es una necesidad indispensable, para las mujeres, para las familias, y si no trabajamos en la salud mental, este tipo de agresiones van a seguir existiendo, y obviamente ponerle fin al tráfico de armas y ponerle un control a este tema del armamento. Candidato Maínez. Escuchamos al candidato Gilberto. Apreciados amigos, tenemos que ser claros y contundentes. Estas señoras repiten lo mismo que escuché hace 6 años, lo mismo que hace 12 años, lo mismo que hace 18 años. Y es que, ¿cómo van a hacer ese cambio si son los mismos chapulines, saltamontes que brincan de un partido a otro? Ellas ya tienen organizados sus gabinetes con favores que tienen que pagar. Yo no. Va a haber una mente fresca, verdaderamente innovadora, que venga al tema de que la primera violencia que tenemos que atender es la de los niños no deseados. Sí. No se vale ser violentos con ellos. Sobre estos temas de la violencia contra los grupos vulnerables con armas de fuego. Sí, en particular nosotros hicimos una ley en la Ciudad de México que se llama El agresor sale de casa. Siempre se plantea que la mujer que está vulnerada hay que sacarla a un refugio. Siempre me planteé por qué la mujer tiene que ir a un refugio. No, el que tiene que salir de casa es el agresor. Y esa ley la hicimos en la Ciudad de México y la vamos a hacer a nivel nacional. Gracias. Y paso con un último tema para los minutos que quedan.
Jorge Méndez ya no tiene la bolsa de tiempo, Claudia Sheinbaum 29 segundos, Xochitl Gálvez 1:13, sobre otro tema que las mujeres viven violencia en la calle, violencia dentro de la casa y violencia en el sitio de trabajo. Y sin embargo, no se ha avanzado. Son empresas que no tienen protocolos para acoso laboral, para discriminación, para bullying, y tampoco hay inspectores del trabajo que tengan esa capacidad o que vayan a proteger a esas mujeres. ¿Qué proponen ese tema? Primero decir que hay personas buenas, corruptas en todos los partidos, pero entonces generalizar como lo hacen ambos me parece grave. Yo soy una mujer que llegó aquí por 1 millón de firmas, dije claramente que no tengo partido político y eso me hace libre, independiente para tomar decisiones. En las empresas tenemos que educar, tenemos que empoderar a las mujeres. Por eso para mí es una propuesta del Sistema Nacional de Cuidados, por supuesto estancias infantiles, escuelas de tiempo completo y también salud mental, y que en las empresas haya este trabajo para que los hombres dejen de acusar a las mujeres. Son inspectores, se buscan inspectores de trabajo. Pero si no hay ni siquiera para las trabajadoras del hogar, que por cierto fue una propuesta de una servidora en el Senado. Candidata Claudia Sheinbaum, sobre este tema de la violencia en los sitios de trabajo. Sí, nada más que la candidata del PRIAN llegó por un pacto corrupto firmado en Coahuila. Bueno, para este tema, nosotros hicimos varias leyes en la Ciudad de México. Pero algo muy importante es empoderar a las mujeres. Por primera vez en el país hay un gabinete paritario. Nunca antes lo había habido, lo tuve también en la Ciudad de México. Eso hay que llevarlo a rango de ley. Gracias. Candidata, ¿quiere decir algo más sobre estos temas? Candidata, le queda todavía 38 segundos. Decirle a todos los mexicanos que los programas sociales se quedan, que siempre he sido una mujer que cree que podemos salir de la pobreza. Necesitamos el siguiente paso, por eso mi apuesta es a la educación, que los jóvenes tengan tabletas digitales, que tengan la posibilidad de aprender inglés, y yo lo que quisiera para México son mejores empleos, mejor pagado. Por supuesto que sí el salario mínimo, pero a mí me gustaría que nadie ganara el salario mínimo, que los mexicanos pudieran aprovechar esta enorme oportunidad que tiene México para atraer empleos bien pagados. Son empleos relacionados con la tecnología y es en lo que voy a trabajar, que la gente gane más y viva mejor. Gracias. Claudia Sheinbaum tiene 7 segundos, no sé si los quiere utilizar. Sí, cómo no. Nosotros construimos derechos, no privilegios. No construimos mercancías, que fue la máxima del periodo neoliberal. Y así vamos a seguir. Gracias, muchas gracias a las 3 candidaturas. Vamos con el bloque 2 de este segmento 3, no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. Le toca a Claudia Sheinbaum elegir A, B o C. Las 3 preguntas del norte, centro y sur del país. Vamos con la del norte. La primera: los asesinatos de odio a la comunidad transgénero son una problemática a nivel nacional. ¿Qué acciones tomaría su gobierno para asegurar los derechos humanos de las personas trans? Candidata Sheinbaum. Sí, lo hicimos en la Ciudad de México. Estamos totalmente en contra de cualquier forma de discriminación, inclusive hay que llevarlo al Código Penal. Vamos a hablar en este caso también, si me lo permiten, porque no solamente estamos hablando de la comunidad trans, sino de todo lo que tiene que ver con discriminación. Los gobiernos del pasado se dedicaron a discriminar. Por primera vez hay un gobierno que atiende a los que menos tienen. Una persona en Tijuana me dijo: estoy con el presidente López Obrador porque por primera vez nos volteó a ver. Muy bien, vamos con la candidata, vamos ahora con las preguntas. Perdón, me atropellé yo. Vamos con la segunda pregunta. Vamos con la pregunta del centro del país. Candidata Claudia Sheinbaum, ante la situación vulnerable de los migrantes en tránsito por México hacia los Estados Unidos, ¿cuál será su enfoque para proteger sus derechos humanos, abordar las causas fundamentales de la migración y fortalecer el sistema de atención a migrantes, considerando el endurecimiento de las políticas migratorias de otros países? Candidata. Sí, por supuesto que hay que apoyar de manera humanista, humana, a los migrantes, pero hay que seguir insistiendo. Las personas no migran en la gran mayoría de los casos por gusto, migran por necesidad. Y hay que atender justamente esas necesidades. El gobierno de México
tiene diversos programas en Centroamérica y hay que seguir insistiendo con Estados Unidos, porque el objetivo de los migrantes es ir a Estados Unidos y lo vamos a seguir insistiendo que la mejor forma de atender la migración es atender las causas, apoyar al que menos tiene. Gracias. Candidata, tercera pregunta, esta del sur. ¿Cuál es su posición sobre la legalización y acceso seguro al aborto? ¿Qué acciones tomaría su gobierno para proteger los derechos reproductivos de las mujeres? Candidata. Sí, eso ya lo decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo que hablar es de los derechos en términos amplios de las mujeres. Las mujeres lo que requieren, en efecto, es un sistema nacional de cuidados, lo que necesitamos. Y también lo que necesitamos, por supuesto, es las autonomías, fortalecer las autonomías de las mujeres. La autonomía económica y por eso el apoyo de 60 a 64 años y apoyando a las mujeres para que tengan y puedan permitirse la posibilidad de desarrollar la autonomía política, que es fundamental en las decisiones, y también los derechos de las mujeres en términos físicos. Gracias, candidata. Ahora sí, vamos con el candidato Jorge Maínez. ¿B o C? B. Muy bien. Vamos con las preguntas de la ciudadanía. Norte del país. Sí. ¿Cuál es su opinión referente a que no todos los estados se permite la adopción homoparental y qué haría al respecto? Bueno, Alberto, 30 segundos para responder. Básicamente es una tontería, porque no le estás dando el derecho al niño, pues, de tener una familia que pudiera llamarse natural. Y en ese sentido, creo que se ha estado pervirtiendo por completo este concepto para que adopten mascotas. La gente que se le puede verdaderamente respetar su orientación sexual, respetar su credo y respetar su raza. Yo soy un respetuoso del credo, raza y, sin duda, la orientación sexual. Pero eso llevarlo a tonterías como que se anden casando, pues hagan un convenio y se acabó. O sea, no tienen por qué llevarle sus ideas a esta perversidad de Sodoma y Gomorra, que ustedes como abortistas les sacan la vuelta, porque el abortismo, la eutanasia y los matrimonios igualitarios y la adopción homoparental, pues le avientan la pelota a la Suprema Corte de Justicia y como que ya ahí no tocan el tema, porque ustedes son promotoras de la cultura de muerte. Ustedes son promotoras del asesinato de niños, llamándole interrupción legal del embarazo. Y ustedes no quieren hablar de los principios y valores de todos los católicos, cristianos y mexicanos en general, que creemos que el derecho a la vida es un derecho que no puedes destruir. ¿Qué estrategias implementaría para disminuir la discriminación que se sufre en las escuelas? ¿Cómo lo haría si los maestros no están preparados para atenderlas? Bueno, definitivamente el punto es que aquí lo que tienes que hacer es que tienes que tener un sistema de evaluación. Lo que no se evalúa y se mide no se mejora. Entonces, ustedes con este ambiente progresista de pásenle todos, así como le hacen con los migrantes, vénganse todos, acá les vamos a vacunar, han verdaderamente generado un caos. Y en ese sentido, pues luego lo que tengo que apuntar aquí claramente es que nosotros lo que tenemos que asegurar es un sistema de educación de clase mundial, donde se entrena en habilidades para respetarse en la diferencia, se llama unión en la diferencia, y que no se permite el bullying, la discriminación. Pero de eso a que brinques al tema que trata de verdaderamente penetrar la destrucción de la familia, estoy totalmente en desacuerdo. Las políticas públicas que yo voy a implementar, todas son de respeto al credo, la raza y la orientación sexual. Más allá, ideología de género, eso no. Esa es una agenda comunista. Es que se atiendan el 100% de llamadas, porque muchas veces esas llamadas no se canalizan y finalmente sufren feminicidio esas mujeres. Lo haremos a través de los alcaldes. Es muy importante el trabajo de las alcaldías. Dos, la tarjeta La Mexicana lo que va a hacer es darle 5,000 pesos a estas mujeres que están sufriendo violencia para sacarla, por cierto, volver a hacer los refugios para mujeres con la fuerza que tenían. Tres, darles el apoyo
económico para que empiecen a desarrollar una vida propia en lo que ellas pueden salir de la violencia, pero no será para siempre, sino buscaremos capacidades que les permitan. Tiempo, gracias. Candidata, segunda pregunta, está del centro del país. ¿Habrá alguna iniciativa para crear trabajos para adultos mayores que lo necesiten? Por supuesto que sí. Pues yo a los 60 años voy a ser la presidenta de México y voy a tomar la responsabilidad más importante. Entonces, realmente creo que los adultos mayores tienen la posibilidad de integrarse al mercado laboral. Hay que revalorarlos, hay que darles actividades que tienen que ver con su talento, con su experiencia, con su capacidad, y en general a personas con discapacidad, adultos mayores, integrantes de la comunidad LGBTIQ+, a todas esas minorías que sufren discriminación. Haré toda una política pública en materia de trabajo. De los tres, soy la única que es empresaria realmente y que sabe cómo generar los empleos que necesita. Candidata, tercera y última pregunta, esta del sur. ¿Cómo piensa implementar el respeto y la tolerancia hacia la comunidad LGBT+? ¿Y hay sanciones para quienes atenten contra la dignidad de estas personas? Por supuesto, una de mis iniciativas de ley que no se quiso aprobar, pues es castigar los crímenes de odio, porque en ese sentido me parece fundamental que hoy las integrantes de la comunidad trans han sido víctimas de crímenes de odio. Tenemos que trabajar mucho en la educación para que todas las personas que son parte de la comunidad LGBTIQ+, puedan desarrollar actividades de educación, de empleo, de diversión, en lugares realmente seguros, que no se sientan amenazados ni intimidados, y por supuesto castigar cuando se dé una situación de violencia contra ellos. Muchísimas gracias, candidata Xochitl Gálvez. Con esto hemos concluido el tercer segmento de no discriminación, grupos vulnerables y violencia en contra de las mujeres. Procedemos al final, que es 1 minuto para cada uno de los candidatos, y estamos con el candidato Jorge Maínez. Adelante. Sí. Una disculpa, bueno, sí, con todo gusto. Aquí el tema importante es que ellas están en el paraguas de la Agenda 2030. Ellas están generando una mayoritación, o sea, mayoritear el tema de agendas minoritarias. Yo respeto, vuelvo a repetir, a los grupos minoritarios. Indudablemente en esos grupos está la gente que ha decidido modificarse físicamente por su orientación sexual. Se le respeta. El tema aquí es que no podemos convertirlo en una agenda de prioridad cuando ustedes lo primero que violentan no es a la comunidad LGBTT, a lo primero que violentan es a los futuros mexicanos, acabando con ellos en el vientre materno, cuando hay soluciones. Y la solución, vuelvo a repetir, es esta, de que a cualquier niño no deseado el Estado le procure cultivarlo como un mexicano de bien. Entonces, ¿cómo pueden ustedes estar hablando de grupos vulnerables si no resuelven el fundamental, que es el derecho a la vida? La verdad, están bastante perdidas en agendas globalistas, 2030, comunistas, ateas, y que verdaderamente a mí me da pena ajena que hablen de estas cosas. 3.2 de crecimiento económico, el mayor nivel de empleo formal en la historia, el mayor incremento salarial al salario mínimo y el mayor salario medio que haya existido en los últimos años en la historia de México, las mayores reservas del Banco de México. Hoy quiero hacer un llamado a todos y a todas, a empresarios, a clases medias, a trabajadores, a hombres, a mujeres, a todos y a todas, a que sean parte de este proyecto. Voy a ser la primera mujer presidenta de México. Gracias, candidata, y me voy con el minuto de la candidata Xochitl Gálvez. Este 2 de junio, México elegirá a la primera mujer presidenta, pero no será cualquier mujer, será una mujer mexicana de raíces indígenas. Quiero ser la primera presidenta de México para construir un país próspero, donde salir adelante sea un derecho, no un privilegio. En mí vas a tener una presidenta con carácter y capacidad, que siempre te va a decir la verdad, una mujer protectora, que nunca, que ante nadie,
Quiero que hagamos un México próspero entre todos, distinto y de verdad. Esta bandera no se la quitaré a nadie. Esta bandera la defenderé de los corruptos, de los delincuentes. La bandera de México nos cobijará a todos, nos cobijará en unidad, nos cobijará en paz. Voy a defender a México por ti y por tus hijos. Gracias, candidata. Con esto terminan los 3 minutos finales de los candidatos. Y bueno, con esta participación hemos concluido este primer debate presidencial. Agradecemos a cada una de las candidatas y al candidato por haber dialogado de cara a las mexicanas y mexicanos, pero sobre todo por haber respondido a sus preguntas. Y a usted que nos ve, que nos escucha y que siguió este primer debate a través de la televisión, de la radio, las redes sociales y plataformas digitales, muchas gracias. Bueno, escuchamos ahora la conclusión del candidato Gilberto Lozano para posteriormente pasar al análisis. Apreciados amigos, apreciados mexicanos, la verdad estamos ante más de lo mismo. No podemos más que pronosticar que estas serán promesas fallidas, como lo han sido hace 6 años, hace 12, hace 18. Y el problema de fondo es el mismo. Ellos son de la casta política. Ellos son mexicanos que han vivido del erario y que inclusive aquella que se puede hacer pasar por empresaria vive finalmente de los contratos que vende al gobierno. Y en ese sentido son gente que no ha estado en el mercado real, en el mundo real. Solo tú que me escuchas, apreciado mexicano, al que le quitan impuestos sobre la renta, IVA, impuesto predial, cuotas de peaje, sabe que el gobierno va a despilfarrar ese dinero. Ellos no saben cómo generar una potencia mundial. Es más, no la conocen. No saben lo que es un país potencia mundial con libertad, con justicia, con verdad, con transparencia y con derecho a la vida y a la propiedad. Ellas traen su pensamiento en Evo Morales, en Nicolás Maduro, en Daniel Ortega, en ese tipo de líderes que toda su vida han sido parásitos, han sido combativos, algunos de ellos hasta guerrilleros, como el caso de Petro en Colombia, y son a las doctrinas a las que ellos les rinden pleitesía. Hoy López jugó y engañó a los mexicanos, porque él destapó una ficha ganadora y una ficha perdedora. Mi intervención contigo es que escuches una voz diferente a las de los dimes y diretes de esta corrupción, impunidad en la que vive la casta política. Más de lo mismo. No estamos viendo absolutamente nada nuevo. Hoy la refinería no ha refinado 1 litro, el Chaifa no funciona, el Tren Maya fue un ecocidio y se triplicó el presupuesto original. No es dinero de ellos y por eso lo tiran y lo dilapidan y lo que hacen es comprar la dignidad y administrar la miseria. Yo te voy a llevar a ti, mexicano, a una potencia mundial, porque sé cómo hacerlo, porque yo he vivido ahí, porque lo he experimentado y he tenido que enfrentar en el tema de la competencia mundial el que no puedo depender de lo que diga un gobernícola. No puedo. Tiene que ser basado en un trabajo con talento, con esfuerzo, en donde esa generación de riqueza con responsabilidad social va a sacar sustentablemente de la pobreza a muchos mexicanos. Tú lo sabes, amigo mexicano, yo vengo de los niveles de trabajo más modestos. Fui un obrero y no fue ni con becas del gobierno, ni con apoyo de este papá protector de los mexicanos que los enseña a poner la mano así, el que puede convertir a México en una potencia mundial. ¿Nos va a tomar tiempo? Sí, pero hay que empezar. Y estas señoras van a hacer más de lo mismo. Por lo tanto, además de que sus principios y valores no van con la de la mayoría de los mexicanos, y por eso fueron destapadas por López las dos, son gente que apuesta a agendas globales, agendas comunistoides, agendas socialistoides, que lo único que han hecho con sus países es destrozarlos. Ellas no hablaron del crecimiento económico, ellas no hablaron de generación de riqueza, ellas no hablaron de cómo generar más empleo, ellas se dedicaron a esa parte protectora que no genera competencia de clase mundial.
Yo sí te lo ofrezco, amigo mexicano, porque yo, haciendo por el bien de mi familia lo que debo de hacer, y es correcto, la tuya también se va a beneficiar. Yo soy un mexicano que inclusive he dicho, yo puedo donar el sueldo como presidente. Yo no estoy buscando ningún salario. Yo no quiero vivir absolutamente del servicio público. Lo que sí creo es que soy la persona indicada que al menos dé un paso adelante para decirle a los mexicanos, ¿sabes qué? Hombro con hombro, vamos a convertir a México en potencia mundial. Frase que ni siquiera saben lo que significa. Estas señoras que han venido de la Miguel Hidalgo, que finalmente se le entregó a Morena, y una señora en la que yo veo la Ciudad de México igual como la vi hace 6, hace 12, hace 18 años. Igual, la misma miseria, basura, criminalidad, contaminación, violencia, el metro cada día peor, los hospitales escaseando en medicinas. Ellos no han cambiado nada, no han cambiado nada. Han sido simplemente pululado. Pero aquí, más allá de ellas, eres tú. Eres tú el que en el recuadro de candidato no registrado puedes levantar la voz, no votar por lo que te pidieron los partidos, elegir, y elegir un mexicano como tú, que tenemos que verdaderamente hacer por nuestras familias lo que debe de hacerse. Y entre más tarde empecemos, más tarde terminamos. Más cuando tenemos directamente, cosa que no tocaron ninguna de las dos candidatas, una dictadura en camino en México. ¿La señora Gálvez mencionó eso? Claro que no. La señora Sheinbaum, menos. Pero la verdad es que México está caminando una dictadura y está siguiendo exactamente la misma película que Venezuela. Y ya sabemos lo que está pasando 22 años después. Eso no lo van a decir, porque fueron seleccionadas por el señor, que es el artífice, el actor, el mago que está convirtiendo a México en Venezuela del Norte. Eso no lo podemos permitir con ellas que ni siquiera entienden cuál es el asunto de fondo para convertir a México en potencia mundial. Dios te bendiga, Dios bendiga a México. Y nos vemos en un rato. Muchas gracias al ingeniero y nos vemos en un momento para el análisis en este mismo canal del debate.